os doy la bienvenida a esta mesa redonda taller que hemos convocado del proyecto SEPAS, desde el consorcio del proyecto SEPAS, Soluciones Energéticas Sostenibles adaptadas a espacios patrimoniales singulares. Muchos de vosotros estuvisteis en la presentación que tuvimos hace un par de semanas del proyecto, entonces la idea es no entrar demasiado en detalles muy de las actividades o del desarrollo del proyecto en sí mismo, sino de los contenidos y los conceptos que estamos trabajando, ¿no?, sobre él y que creemos que es interesante poner sobre la mesa, involucraros de una manera o de otra las distintas entidades que os veis afectadas por eh, pues, todo lo que tiene que ver con las soluciones energéticas y el ámbito patrimonial de alguna manera, ¿vale? Ya sea porque sois gestores del patrimonio o porque os dedicáis, tenéis empresas dedicadas a esto o a temas energéticos, porque sois administraciones que trabajáis con ambas cosas, etcétera. Entonces, bueno, os voy a presentar a las personas que van a entrar, que van a estar en la mesa. Y antes de eso, os hago saber que lanzaremos de vez en cuando alguna pregunta. Va a haber alguna pregunta formato encuesta para que respondáis los que podáis. Es muy sencillito, os aparece una ventanita en Zoom y podréis responder. Y luego lanzaremos alguna pregunta también que compartiremos rápidamente en la pantalla para que o bien respondáis por el chat o bien os las guardéis para ir comentándolas luego al acabar la mesa. Pues entre todos un poco, ¿no? Y conversando conjuntamente. Por supuesto, habrá también espacio para que luego, para que podáis preguntar lo que deseéis a los ponentes, a los participantes de la mesa. Y nada, paso a presentároslos. Javier Quintana, de Patrimonio Global, es parte del consorcio de SEPAS y un poco el precursor de estos proyectos. Luego nos cuenta un poquito más. Tenemos también en la mesa a Menchu de Uno a Ingenieros, que también es parte del consorcio y que cubre también esa parte de todo lo que tiene que ver con la ingeniería, ¿no?, y la energía del proyecto, junto con Isolagua, que es parte del consorcio, y Duonex, que también están, además de mares virtuales, que como os decía al principio, nos están ayudando con toda la parte técnica y que son los encargados de la comunicación del proyecto. Luego en la mesa tenemos también con nosotros de invitados a Leopoldo y a Pablo. Leopoldo es de Baluarte, que nos contará también y participará un poco más en todo lo que, en su percepción, ¿no?, y su visión de los temas dentro de la conservación patrimonial, que se pueden ver también afectados por estas nuevas soluciones energéticas. Y Pablo, que viene de Geocil, una consultoría medioambiental, que también hablará un poco de esta dispersión geográfica que tenemos en nuestro patrimonio, pues cómo se puede ver de nuevo afectada por las soluciones energéticas. Entonces, nada, voy a lanzarme al lío. Eh, Voy a empezar por ti, Javier, si te parece. Bueno, si no me equivoco, ¿no?, cuando se empezó a pensar en el proyecto de SEPAS, veníamos de dos proyectos anteriores, que eran el ERAES y el ERAES R2B, relacionados con espacios rurales autónomos de energías sostenibles, en los que, entre otras cosas, se ha detectado un problema de eficiencia energética en esos espacios rurales poco accesibles. Y en este caso en concreto de patrimonio singular, que hemos llamado un poco por esa dificultad de acceso a sistemas convencionales, etcétera. No sé si después de estos proyectos en los que venimos trabajando ya unos cuantos años, Javier, eh, ¿ves algún tipo de avance? ¿Ves que se hayan logrado nuevas soluciones o cómo ves tú un poco ese proceso, ¿no?, o ese recorrido? No hace tantos años, en realidad, si no me equivoco, creo que fue en el 2020 cuando se empezaron con estos proyectos, pero ya son tres, un poco más. ¿Cómo ves un poco el contexto general? Bueno, hola a todos. A casi todos os conozco y a los que no, pues encantado de conoceros. Como bien dices que empezamos con los proyectos ERA, es donde el patrimonio realmente era, digamos, una pata complementaria. Es decir, no era el objetivo fundamental eran más proyectos orientados a la energía y a las comunidades energéticas locales, etcétera. Y bueno, en ambos, bueno, realmente es el mismo, que son dos fases del mismo proyecto.
se entendía que esas comunidades energéticas locales podían también aprovecharse los recursos energéticos que generaban para poner en valor el patrimonio. De ahí empezamos a analizar un poco qué tipo de patrimonio y porque aparte de la intuición que todos tenemos, los que nos dedicamos a patrimonio y viajamos mucho por el territorio, sobre todo de Castilla y León, de la dispersión de los bienes, de que algunos están muy aislados de cascos urbanos, vías de comunicación, etcétera, realmente, si realmente había bienes que necesitaban, que tenían problemas de abastecimiento energético y la consecuencia de tener esos problemas es que el uso que tenían era muy limitado, porque bueno, ni se le podía poner en valor desde el punto de vista turístico cuando son recintos interiores donde no hay iluminación, o recintos exteriores que tampoco se pueden iluminar, o edificios, básicamente, también puede ser con cuevas o con otros tipos de patrimonio, incluso con elementos del patrimonio industrial minero, etcétera, que con esa, una vez en Eraes, que además se trataba de un territorio de la montaña palentina, como Santibáñez, que tiene ese patrimonio industrial y también tiene patrimonio ermitas, etcétera, patrimonio disperso por el territorio, cuevas, como Cueva Guantes, que fue donde nos centramos, que es un elemento patrimonial de primera magnitud y que tiene los problemas de abastecimiento energético, incluso para la investigación que se estaba llevando allí, que se solventaban con métodos tradicionales. Bueno, intuimos que había una necesidad, pero casi a nivel de un pequeño análisis sobre un territorio y de la percepción de muchos años moviéndonos por Castilla y León y conociendo un poco cuál era la situación de nuestro patrimonio, con muchos elementos alejados de los cascos urbanos, aislados, y con esas dificultades de abastecimiento energético. Y de ahí surge un poco la idea de si en Erais el patrimonio era un elemento secundario, derivado del objetivo principal del proyecto, pues dar la vuelta y centrar el patrimonio como objetivo principal de un proyecto donde la energía o los sistemas energéticos o la gente especializada en energía podía aportarnos soluciones a un problema que casi lo conocíamos a nivel de intuición y de poco análisis. Es verdad que desde la ESA aquí han pasado muy pocos años y prácticamente el panorama es el mismo que nos encontramos cuando analizamos aquello. Quiere decir que creo que ese problema sigue existiendo, quiere decir, siguen existiendo muchos elementos que con abastecimiento energético podían convertirse en recursos turísticos y patrimoniales del territorio o darles otros usos, sea cual fueran esos usos, y que ahora mismo no pueden utilizarse porque tropiezan con ese gran obstáculo de que sin energía hoy día poco se puede hacer. De ahí hay más derivadas del tema de la conservación del patrimonio, que es decir, si no se pone energía, no puedes poner ni alarma, ni sensores, ni nada para conocer el estado de determinados bienes, salvo yendo a visitarlos, a ver si se ha caído, hay un agujero en el tejado, o si se ha roto una ventana, porque no hay manera de poner tampoco ningún tipo pues eso, de sensores, si cambia la humedad, si de repente hay un problema no sé, de temperatura o de humedad. Eh, y creemos que, bueno, que el problema está, no conocíamos las soluciones, quiere decir, soluciones energéticas Ujú. para solucionar esto, y un poco ese es el objetivo del proyecto. Y a la pregunta inicial, si ha cambiado algo desde que empezamos aquel primer análisis en 2020, aquí, pues yo creo que no. Es decir, lo que más ha cambiado, desconozco si hay algún otro grupo investigando sobre estos temas, intentando aportar soluciones a esta problemática, pero yo no conozco ninguno y Sí. el problema sigue existiendo, que está ahí. Es decir, las administraciones, no, Luego, no conozco ningún proyecto de investigación de las administraciones que se preocupen sobre todo por estos temas, pero bueno. luego lanzaremos esa pregunta, Sí, que está muy bien vista. Sí, en efecto, es poco tiempo, ¿no? El plazo que te he marcado, ¿no? Un poco desde que se comenzó con ese interés en los ERAES. Me gustaría, enlazando un poco este tema, no sé si ese lento avance o casi inexistente de estos últimos 3 años tendrá que ver o puede tener que ver con la viabilidad de implementar a nivel técnico ciertas soluciones, ¿no? No sé, esta se la lanzo a Menchu de 1A.
pensando quizás ahora también en las soluciones que se han planteado en SEPAS, incluyendo esa herramienta de gestión de la que hablaba también Javier, para poder detectar ciertas cosas y gestionar mejor el patrimonio. Em, ¿Cómo de viable consideras tú, Menchu, que puede ser a nivel técnico implementar estas soluciones a corto plazo? A corto plazo y luego a largo plazo, quizás. No sé, tanto en los lugares que hemos planteado pilotos de la Cueva de Guantes o la Ermita de Sostregudo, como en otras posibles ubicaciones. Buenos días a todos. Lo primero, la pregunta, a ver, tiene todo el sentido del mundo porque lo importante de este proyecto es llegarle a implementar. Entonces, lo que hemos hecho en el grupo de trabajo es partir de unos parámetros, de una tecnología que ya está refrendada durante bastantes años. Pero hemos tenido en cuenta parámetros como ecodiseño, hemos tenido en cuenta flexibilidad a la hora de instalarlo, de desmontarlo, que sea fácil de ubicar en este tipo de emplazamientos. Por eso se han estudiado dos zonas, dos bienes patrimoniales bastante distintos, una ermita y otro la cueva. De manera que a la hora de evaluar lo que teníamos en mente, ¿no? A partir de la idea de Javier, nos permitiera una solución que podamos implantar ya, que a la hora de evaluarla en distintas zonas sea modulable, es decir, que tengamos una tecnología flexible, que podamos hacerla más grande o más pequeña según las necesidades de la zona. Y entonces nos va a permitir tanto instalarla relativamente pronto. Tenemos que acabar de validar lo que es la herramienta de gestión, estamos en ello, ¿no? Entonces, una vez tengamos evaluado esta herramienta que unifica y facilita el acceso a toda esa información y el desarrollo de la tecnología en zonas aisladas a través de energía de origen renovable, nos va a permitir esa flexibilidad que nos va a permitir instalarla a corto plazo y que además es una tecnología que vamos a poder implementar, si hay mejoras a lo largo del tiempo, esa especie de módulo flexible le podemos ir mejorando fácilmente porque somos nosotros los que lo estamos desarrollando, no dependemos de tecnología exterior, por así decirlo. Entonces, vamos a tener esa facilidad tanto para corto plazo y como a largo plazo mejorar toda la información de nuevas tecnologías que podamos tener en cuenta. Siempre dentro de lo que es el ecodiseño, la economía circular, el uso de energías renovables. Entonces tenemos un conjunto muy bueno y fácilmente de implementar. Tal y como lo planteas, Menchu, ya está solucionado el problema. Bueno, Da estamos en gusto. Pues mira, aprovecho para lanzar una de las primeras preguntas tipo encuesta al público que tiene que ver un poco con esos factores que creen que pueden o que puedan influir en la viabilidad técnica de, de esta implementación, ¿no? Porque, bueno, os tiene que aparecer ahora, los que queráis podéis ir respondiendo y luego más adelante lo comentamos. Porque, bueno, en efecto, es lo que tú comentas de la flexibilidad, por estar desarrollándolo además un consorcio con perfiles tan variados, permite esa parte. Pero bueno, es verdad que hay una parte que afecta quizás una entidad, ¿no? Que no esté en un consorcio como este, y aquí me voy a dirigir ya directamente a Poldo. eh, pues bueno, puede encontrarse con otros elementos que puedan, bueno, vamos a lanzar la pregunta. Al final, una entidad como Baluarte es parte de esa cadena de valor del hábitat. Y yo me pregunto cómo crees realmente que estos sistemas energéticos, integrarlos en el ámbito específico de la conservación patrimonial, puede verse afectado, ¿no? Este sector. Esta pregunta también a Javier le puede resonar, porque también se dedican desde Patrimonio Global a estos temas. No sé, Poldo, cómo lo ves. Sí, bueno, esta integración en primer lugar afecta desde el ámbito legislativo. En cada caso habrán de aplicarse los criterios para la instalación de proyectos de autoconsumo de energía en ámbitos de patrimonio histórico y cultural, recogidos en cada comunidad autónoma. Y se deberá de contar con las necesarias autorizaciones para garantizar la salvaguarda de los valores patrimoniales. Y ahí, por ejemplo, podemos ver en la Carta de Venecia que nos recuerda que la conservación de los monumentos se ve siempre favorecida por su utilización en funciones útiles a la sociedad. Tal finalidad es deseable, pero no debe alterar la distribución y el aspecto del edificio. La Carta de Venecia es de 1964, de rabiosa actualidad.
Y también es necesario resaltar las normativas estatales y autonómicas en materia de patrimonio cultural en España. Restringen en gran medida cualquier intervención sobre los bienes de interés cultural que pueda suponer un menoscabo de sus valores, introducción de instalaciones, tendido de cableado, colocación de otros elementos discordantes, etc. Por eso me ha parecido muy interesante lo que aporta Menchu, que estos elementos tienen que ser, primero, muy bien diseñados, segundo, reversibles. En cualquier momento se pueden retirar o cuando acaban su vida útil y que no sean un gran perjuicio para el monumento a la hora de realizar su necesaria retirada en algún momento o sustitución por otro más moderno o más avanzado. Sí, ¿no? Un poco esa flexibilidad de la que vemos. Hombre, relacionado con esa pregunta que os hemos lanzado, que os animo a ir respondiendo también los que estáis asistiendo desde fuera del consorcio y de la mesa en sí misma, la legislación es uno de esos factores que influyen, ¿no? En la posible viabilidad técnica de implementar estos sistemas energéticos en bienes patrimoniales. Por un lado está esta legislación, ¿no? Y por otro hay un tema que yo creo que en una región como la de Castilla y León también afecta mucho y que tiene que ver un poco con esa variedad del patrimonio que tenemos y también con la dispersión geográfica que encontramos en todos nuestros bienes patrimoniales, que está acompañada de muchos factores climáticos diversos. En este sentido, quería preguntarle a Pablo si él cree que existen soluciones energéticas, perdón, efectivas para cada entorno geográfico, o si esto también es una dificultad añadida, el hecho de que varíen tanto en posición y localización como en elementos climáticos esas posibles soluciones o esa estandarización. No, no sé cómo lo ves, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Yo en primer lugar pondría en valor el paraíso terrenal, ¿no?, que supone Castilla y León. El hecho de que sea muy extensa pues tiene algunos pros y pocos contras en este caso, ¿no?, sobre todo para la implantación de energía renovable. Si bien es cierto, al estar tan dispersa, pues todo lo que es la infraestructura, la red para transmitir o transportar esa energía, pues se encarece, obviamente. Por eso se piensa ahora tanto en comunidades energéticas locales y en producir digamos, energía a kilómetro cero, ¿no?, por llamarla o energía de proximidad, por llamarla de alguna manera. En este sentido, en cuanto a los factores o condicionantes climáticos, pues no cambia tanto dependiendo del tipo de solución. Por ejemplo, hablando de energía eólica, pues por supuesto hay que trabajar con mapas de viento y ver qué zonas son más productivas, cuáles menos, efectos sinérgicos entre parques eólicos contiguos y, bueno, otra serie de variables. Pero, por ejemplo, en energía solar, aprovechar que son infraestructuras o instalaciones que consumen mucho espacio, pues aquí tenemos mucho espacio, ¿no?, en nuestra región, en Castilla y León, y en España en general. Pero lo que es en cuanto a la producción no cambia tanto. Realmente, bueno, sí, imaginaos en Reynosa, una población que tiene 50 o 60 días de sol al año, ¿no?, bueno, que tenga durante todo el día sol, son 50 o 60 días. O sea, realmente sí que hay una diferencia sustancial entre lo que puede ser, pues, Sotillo de Ladrada, ¿no?, comparado. Y que tiene además se habla de microclima, que en realidad es un topoclima, bueno, un clima un poco característico. Pero la producción en España, que es una cosa que se ha también criticado mucho, ¿no?, cómo se están produciendo en Centro Europa con energía solar desde hace un montón de tiempo y aquí hemos tardado en arrancar cuando hay muchas más horas de sol. En España no cambia tanto realmente. Sí que es verdad que en el sur pues tienes más horas de sol, pero tampoco es un elemento excluyente para decir, y menos analizado a escala nacional, instalamos o no instalamos en una zona u otra. En Castilla y León, en cualquier sitio puede haber placas solares. Otra cosa, bueno, si hablamos de la cordillera de la vertiente norte, la cordillera cantábrica, pues cambia un poco el panorama. Pero no hay esas diferencias como para decir, aquí este tipo de solución, aquí este otro. Luego, cabe pensar por ejemplo, en esas soluciones de proximidad, pues en algunas herramientas que se utilizan, algún tipo de infraestructuras, ¿no?, como son, por ejemplo, los district heating, ¿no?, calefacciones de distrito, que pueden funcionar bien en espacios públicos, como son generalmente los edificios patrimoniales, ¿no?, que son espacios de visita pública. Si bien es cierto, las intervenciones para estas calefacciones de distrito pues son complejas porque conllevan obra pública, hay que levantar y, bueno, la protección del patrimonio pues prima por delante, que es donde choca al final este debate. Es para lo que estamos aquí, ¿no?, ver cómo
choca o cómo se puede compatibilizar la protección de patrimonio con la instalación de fuentes renovables o de otro tipo de soluciones energéticas. Igual que el aislamiento también es un problema, ¿no? Yo en esta pregunta he contestado así. El aislamiento, pues es una de las cosas que choca también, ¿no? Cómo proporcionar soluciones de aislamiento en edificios protegidos o cómo, pues, es una de las cosas y vicisitudes que se encuentran en nuestro día a día. Vamos, que aquí hay especialistas mucho más puestos en el tema que ven que es compatible o que pueden saber que es compatible y que no. Pero esas diferencias no son tampoco sustanciales. Sí que dependiendo del tipo de solución, ¿eh? Como digo, para la eólica, pues obviamente trabajando con mapas de viento. Para otro tipo de, pues también donde hay geotérmica, pues hay que ver dónde hay geotermia, ¿no? Para producir energía geotérmica. O biomasa, pues es verdad que en las zonas forestales o en las zonas limítrofes de la comunidad, pues hay más biomasa en principio que en el resto, aunque también se puede de los cultivos sacar biomasa, bueno, y otro tipo de explotaciones forestales. Pero bueno, espero haberte contestado, tampoco quiero enrollar mucho, que somos muchos a intervenir. Si No, surge sí, más sí. adelante. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Bueno, si no hay tanta dispersión, eso me lleva un poco también o no hay tanta diferencia, ¿no? Entre unas soluciones y otras. Me lleva también un poco a otra de las preguntas que quería hacerle a Menchu sobre cómo de viable, lo ha mencionado un poco antes, ¿no? Pero ve esa estandarización, ¿no? De estas posibles soluciones para poder replicar efectivamente estas soluciones a los problemas que nos encontramos. Al mismo tiempo, antes de darte la palabra, Menchu, bueno, pues os lanzo también al público, ya habéis ido contestando algunos, todavía poquitos, ¿no? A esa encuesta que creo que seguimos teniendo abierta. No lo sé, de todas formas, os voy a lanzar una pregunta, un poco más que vais a ver en pantalla, que os digo, que os quedéis con ella si queréis de cara a hablarlo un poco más adelante. Yo creo que la podéis leer en pantalla, si no, decidme. Em, ¿Qué problemáticas específicas relacionadas con esa sostenibilidad y esa eficiencia energética las podéis encontrar, ¿no? En los espacios patrimoniales? La lanzo al público simplemente para que le vayáis dando una vuelta. Si queréis podéis también compartir por el chat y luego lo comentamos entre todos. Y nada, Menchu. Entonces, esa estandarización sí que la ves viable, teniendo en cuenta lo que comentaba Pablo, de que quizás no hay tantas diferencias de unas zonas a otras. Y además, no solo es viable, sino lo hemos utilizado como punto de partida. Y el simple hecho de que estemos tratando con zonas relativamente aisladas, dependerá un poco de cada situación, lo ideal es que tanto el transporte, desde que se hace el montaje del módulo flexible del que hablábamos, su instalación sea lo más rápida posible, que tenga el menor impacto en el entorno, tanto visual como de emisiones de CO2. Eso parte desde el mismo transporte, desde que has fabricado. Entonces, la idea, el diseño, que sea modular, que le puedes meter un contenedor, lo montas en un camión y no necesites ni grandes maquinarias, ni luego lo que hablábamos del desmontaje. Es parte del ciclo. Vas a necesitar unas materias primas, pero luego vas a tener unas materias primas cuando ya esa instalación no te haga falta. Te vayas a modernizar, o partes en mantenimiento y demás. Entonces, todo ese diseño está basado en ideas de sostenibilidad, aparte de que sean fácilmente implementables a corto plazo. Entonces, el que vaya en un módulo te va a permitir tanto que en cualquier instalación te puedas instalar ese módulo o que necesites dos módulos, vas a ir evaluando esa zona. Entonces, es como ir añadiendo piezas de Lego a una instalación, ¿no? Así, hablando en plan bruto. Entonces, no vas a tener que ir diseñando instalación por instalación. Evalúas más o menos qué requerimientos tienes, si se parece a otra instalación. Es decir, que el trabajo que hemos hecho nos va a salir de base no solo para las dos instalaciones que hemos evaluado, sino que para la inmensa mayoría de la problemática que vayamos a tener en Castilla y León. Y les vamos a hacer una solución muy fácil, completa, que es fácil acceder a la información que te va a aportar, que va a ser mucha, y además va a generar riqueza. Vamos a aprovechar
ese patrimonio tan rico que tenemos y le vamos a aprovechar, ¿vale? Entonces, el que sea modulable le da una flexibilidad tremenda para, no solo para estos dos emplazamientos, sino para todo Castilla. Ujú. Muchas gracias. Eh, claro, nosotros hay veces que cuando investigamos, ¿no? En estos campos vamos quizás como más avanzados que luego en el día a día del trabajo de cada uno de nosotros. En este sentido, yo no sé, Poldo, tú cómo ves o cómo verías, ¿no? Eh, y relacionado con esa pregunta que hemos lanzado al público sobre las problemáticas, al final utilizar estos módulos o esta estandarización de sistemas de energía, ¿cómo crees que pueden encontrarse o qué dificultades se podrías encontrar en una entidad como puede ser Baluarte a la hora de trabajar en el día a día con estas soluciones en este campo de la conservación patrimonial? ¿Dificultades o no? No sé cómo lo ves. Bueno, pues ante esta pregunta, las dificultades que puedes encontrarte para el empleo de estos sistemas energéticos en el día a día de la conservación patrimonial y una vez salvado el ámbito legislativo es su integración en el medio donde se ubican. Y aquí, mira, yo es que el sistema vuestro, lo que estaba definiendo ahora uno de ingenieros, no lo conocía. No sabía que era un módulo ya integrado que iba a irse y se iba a colocar de una manera tan sencilla. Eso puede ir un poco en contra de la legislación que decía yo antes, porque yo me había pensado para desarrollar en esta mesa el que estos sistemas energéticos deben de contar con una solución integradora en el medio donde se ubiquen para minimizar cualquier tipo de afección sobre sus bienes, los entornos, el espacio físico donde se colocan. Es evidente señalar que en cada caso resulta necesario conseguir la mejor integración de las soluciones a instalar un elemento patrimonial donde se integra y evitar soluciones generalistas. Esa era mi idea de partida. Fíjate, entonces, no lo sé, porque claro, ese módulo que viene, igual en un sitio es muy intrusivo, en otro no. Ahí Menchu nos tendría que ampliar un poco más. Pero claro, yo, A ver, fíjate, la reflexión sí, los inicial que módulos había. normalmente ya el diseño está pensado en una integración paisajística. No va a ser un módulo pintado de rojo en medio de un Ya, sitio totalmente llano, sino que la idea es que pase totalmente desapercibido. ¿Vale? Esa modularidad hace que no tenga picos, cosas raras que se vean, colores chillones, sino que está como camuflado dentro de una especie de contenedor. Entonces, hombre, habrá partes que tendrán que verse. Siempre se buscará, pues, le puedes poner un seto vegetal delante o alguna cosa en caso de necesidad, ¿vale? Pero se trata de que la integración de esa tecnología pase totalmente desapercibida. Entonces, cuando ya tienes la idea, no necesitas ir pensando, mira, aquí lo pinto de verde o voy a necesitar, vas a tener como el 80% del trabajo de integración hecho. Luego tendrás que adaptar ciertas circunstancias en función del distrito, de la zona o territorio que estés tratando. Habrá normativa urbanística, pensando en legislación y tramitaciones, habrá normativa urbanística que nos limite, pues por ejemplo, colores que estamos hablando, retranqueos a ciertos elementos, alturas, todo eso tendremos que tenerlo en cuenta, pero si ya hemos partido de un diseño integrador, es más fácil luego tanto la tramitación como la legalización de ese tipo de instalaciones. Vale, sí, analizar la visual en cada punto para que tenga la menor afección posible, está claro. Sí, de acuerdo. Pues es que yo desconocía este punto No, es de un punto muy partida. interesante, Sí. Poldo. Además, cuando nos dedicamos, los que tenemos como muy integrado, pues desde el mundo de la arquitectura o del diseño, esas cosas nos llaman más la atención, ¿no? Javier, yo creo que también tiene aquí una opinión para compartir. No, simplemente la gran ventaja de trabajar con patrimonio disperso en el territorio, yo creo que es esa, que los elementos o el módulo energético se puede poner a 100 metros, a 200, incluso más lejos si hace falta. Quiere decir, buscar el espacio, puede estar al lado del bien, si el impacto es mucho, lo puedes trasladar, cosa que en una ciudad es imposible. Quiere decir, poner una solución energética en una iglesia que está en mitad de una ciudad, al final tienes que poner las placas en el tejado y eso ya va a chocar con el patrimonio, etcétera, etcétera. La versatilidad que tiene
eso, pues, bueno, pues en Cueva Guante yo no sé si estaba previsto ponerlo a 200 y pico metros de la entrada de la cueva, o sea que ni siquiera lo vas a ver. Es meter un cable de 200 metros. Hacer lo mismo con un enganche a un punto de conexión de la red eléctrica, pues igual son 5 kilómetros y, bueno, también tiene un impacto trazar un tendido eléctrico o una zanja subterránea de no sé cuántos kilómetros para intentar llegar hasta el bien que puede estar muy disperso en el territorio. Que la ventaja que tiene este patrimonio disperso es esa, que bueno, en una ermita, si tienes terreno público o no público a 200 metros, pues lo ponemos a 200 metros, nadie lo va a ver en el entorno inmediato de la ermita románica que quieres iluminar y lo tienes, y además, si el módulo además se integra con la vegetación, lo puedes integrar con un seto, con más, con barreras vegetales o lo que sea. Creo que esa es la gran ventaja, cosa que en una ciudad entiendo que esta solución es inviable en la mayor parte de los sitios, pero por eso está un poco enfocada al patrimonio este disperso por el territorio que, bueno, tiene sus condicionantes, pero en este caso ofrece esa ventaja de no chocar con la conservación patrimonial en el sentido de desvirtuar entornos, o que creo que será más fácil pasar por las comisiones de patrimonio que tú también conoces, diciendo, no, esto no va a estar al lado de la ermita, lo vamos a poner a 250 metros, además en una vaguada, no se va a ver nada y solo se traza una zanja de 100 metros, no sé, 200. Y no es el mismo problema que decir, no, te tengo que poner las placas en el tejado de la Catedral de Valladolid porque, claro, en el medio de Valladolid no podemos ponerlas en otro sitio. Entonces, bueno, yo creo que es simplemente apuntar eso, que creo que el Sí, patrimonio este disperso ofrece problemas, pero también ofrece ventajas. Y una de las ventajas que creo que es esta, sí, que es sí, muy ¿no? Y fácil estamos todos, enmascarar Javier, estos módulos. Javier, y conocemos muchos, ya tenemos referencias en las que en un bien patrimonial aislado es necesario poner unos paneles explicativos, informativos, entonces incluso se puede utilizar esos paneles para camuflar el equipo o dejarlo integrado en ellos. Sí, sí, puede haber muchas soluciones. Ahora que lo lanzas, Polo, aprovecho para lanzaros la segunda encuesta y que los que estáis escuchándonos, pues compartáis a ver si tenéis algún ejemplo de patrimonio singular. Con patrimonio singular nos referimos a estos casos en los que las energías convencionales igual no son accesibles por su distancia, por su contexto, etcétera, que pueda ser, ¿no?, susceptible de ser ayudados por una implementación de un proyecto tipo este, ¿no? Estandarizado, modular, etcétera. Entonces, si tenéis ejemplos, os animo a que los escribáis por ahí. Y lanzo también otra pregunta al mismo tiempo. La primera es encuesta, entonces lo tenéis fácil para escribir. Y la siguiente está también un poco relacionada con lo que hablábamos, yo creo que en algún momento lo hemos lanzado al principio, lo mencionaba Javier, que tiene que ver con esa legislación o esos proyectos o qué está pasando, ¿no? Si conocemos algo que esté sucediendo, ya sea en Europa o en América o donde se nos pueda ocurrir a este nivel de lo que estamos intentando responder en el proyecto SEPAS. Os dejo un segundito ahí la pregunta en la pantalla, que yo creo que la veis para que podáis también responder por el chat o anotárosla para comentarlo luego entre todos, además de esa votación abierta sobre lugares patrimoniales que creáis que pueden ser susceptibles de ser apoyados por este tipo de proyectos. Hablando de todo esto, Pablo, sí que hay un tema que quizás tú podías compartir o comentar, y es que hemos hablado por un lado, esa implicación que tiene la geografía de nuestro territorio, cómo la estandarización y el ser modular sería de forma lo más sencilla posible para que no impactase de forma negativa en los distintos elementos patrimoniales. Comentaba Javier que las distancias a las que se colocarían estos elementos permitirían que no afectasen directamente a ese patrimonio. Yo no sé si tú crees, Pablo, o si tú conoces que ya se estén teniendo este tipo de cuestiones en cuenta en las distintas estrategias de desarrollo territorial que se realizan en Castilla y León o que se están realizando en Castilla y León. Os voy a pedir que silenciéis los micrófonos a todos, por favor.
Ese no soy yo. No. ¿Qué Igual lo opinas? No sé explicamos si bien. se están moviendo estas... Sí, bueno, lo primero, a escala suprarregional, pues posicionarnos como, empezar con el mismo discurso que he empezado, sigo ahora, como espacio muy extenso, vasto territorio que permite la instalación de numerosas energías o fuentes de energía renovable, ¿no? Creo que es una estrategia ya per se de toda la comunidad que se está llevando a cabo y mira, nosotros sin ir más lejos y con varios socios de AICE hemos estado trabajando en un proyecto que es Separcero, que es para identificar terrenos para inversores, entre otras cosas, de renovables, ¿no? Qué parcelas pueden ser susceptibles bueno, pues para la instalación de diferentes tipos de energías renovables. Esa es una estrategia a escala regional. Y digo superregional porque nos vendemos fuera de España incluso bajo bueno, con esa ventaja, ¿no? competitiva que tiene nuestro territorio. Luego, a escala interna, pues comentaba antes también, hablaba sobre las comunidades energéticas locales, ¿no? Se está trabajando ya en muchas de ellas. Hay comarcas que se están posicionando y, bueno, no me gusta decir compitiendo, pero sí también ofreciendo como un valor diferencial la posibilidad de trabajar en comunidades energéticas locales, donde se produce energía kilómetro cero para el uso pues, tanto de la población local, de los ciudadanos, como de otro tipo bueno, de instalaciones, ¿no? Pueden ser tanto empresas que producen y dan a los ciudadanos o viceversa. Las cubiertas de los tejados de las casas producen para el común, para esa comunidad energética local, ¿no? Después también pueden ser factores que sirvan o elementos sirvan para mejorar o optimizar la cohesión territorial. Trabajar en alguno de estos conceptos Pero, pues, que nos sirven para algunos territorios que tienen recursos más limitados o que ven bueno, más lastrada su desarrollo, más lastrado su desarrollo territorial, pues que se puedan posicionar con este elemento de valor, ¿no? Pues oye, pues el turismo que yo puedo ofrecer, tengo recursos, pero no termino de traccionar ni de ofrecer un producto turístico diferenciador. Bueno, pues igual debo posicionarme, puesto que estoy rodeado de comarcas que turísticamente son muy potentes, como uno de los valores oye, sustanciales en nuestra comunidad, pues yo me voy a posicionar por ser un espacio para la producción de energía, ¿no? Y decir, oye, pues es una estrategia también que se está trabajando. Luego también en función de lo que os he dicho que dependiendo del tipo de solución, pues hay algunas que están más localizadas y otras no. La eólica está más localizada, la geotérmica también puede estarlo, la biomasa, la hidroeléctrica, por supuesto, pero bueno, ahora se están proponiendo, hay pocos proyectos, ¿no? de hidroeléctrica o de microeléctrica, sí, pero grandes infraestructuras al menos en Castilla y León, pues tenemos ya, pero ahora mismo no hay grandes proyectos, ¿no? en esa línea. Por eso hablamos más de eólica y sobre todo de solar. Y en solar, como sí que en casi cualquier territorio es susceptible dentro de un orden, porque luego hay también que analizar dónde hay instalaciones para que no haya un efecto sinérgico muy acusado, ¿no? Y no se permite pues, que haya grandes extensiones continuadas de campos solares, puertos solares. Pues todo eso se va trabajando a escala territorial para, bien, aprovechar ese recurso territorio y aprovechar que hay algunas comarcas que, bueno, pues tienen más difícil diferenciarse por otros elementos y joder, pues voy a ofrecerme como territorio idóneo para la implantación o susceptible potencial para la implantación de energías renovables, ¿no? Sí que se tiene en cuenta y es uno de los criterios también como digo, de cohesión territorial, incluso social. Y luego otro tema interesante, y con esto ya termino, la formación de población local para la instalación de estas infraestructuras es un elemento clave para potenciar el empleo en zonas rurales y trabajar en, bueno, pues esa cohesión social también, ¿no? El que no vengan de ciudades, de entornos urbanos o de otros territorios, tanto de Castilla y León como de fuera, a instalar, no, que sea la propia población local, dar una oportunidad a la ciudadanía que ahí reside, ¿no? in situ, para que sean los propios instaladores. Allá donde está proliferando, sobre todo en algunas zonas que son proclives al desarrollo de este tipo de infraestructuras,
pues que haya gente o población local formada y eso pues también hace que el impacto sea mayor, que no sea solo el pozo de dejar allí la infraestructura, sino que se trabaje tanto para el montaje, mantenimiento como el desmantelamiento posterior si lo requiere, pues que sea población local, favoreciendo aún más el desarrollo económico local y rural en este caso. Muchas gracias, Pablo. A vosotros. Sí, ¿no? O sea, al final la población no queda otra que sea partícipe de todo lo que suceda y más aún en las zonas rurales, que es donde podemos encontrar este patrimonio singular que al final, si no tienes en cuenta a la población, deja de tener sentido cualquier tipo de intervención. Es verdad que para el turismo también es importante, pero me parece muy buena puntualización la que has hecho. Claro, aquí me vienen a la cabeza, pues, bueno, a la hora de trabajar en esas estrategias de desarrollo, ¿no? territorial, en estas formaciones, en las comunidades energéticas, en la intervención en patrimonio, etcétera, nos encontramos, y vuelvo de nuevo un poco a lo que compartía Poldo, que a mí también me llama mucho la atención con todos los problemas legislativos, ¿no? Entonces, os vamos a lanzar otra encuesta, ya la última, en la que os planteamos la duda de qué administración, ¿no? creéis que quizás tiene un papel importante a la hora de, o que tiene más peso quizás a la hora de potenciar estas soluciones, de implementar estos sistemas energéticos sostenibles, etcétera, porque podemos encontrarnos con la administración local, provincial, autonómica, o que la normativa nacional nos incita a unas cosas que luego esto es una pregunta un poco tonta, entendedme, el tener acotada tanto la respuesta, porque todos sabemos esas relaciones que suceden o no entre unas administraciones y otras. Pero bueno, nos parecía interesante lanzarlo para luego comentarlo entre todos. Ya queda poquito tiempo de mesa, entonces sí que quería lanzarle una pregunta a Javier antes de lanzarlos a todos, de lanzaros a los cuatro, otra más abierta. Con todo lo que hemos estado comentando, Javier, no sé, en relación con esa primera pregunta que te hemos lanzado, de en los últimos 3 años no hemos visto, ¿no? un avance sustancial en todo este desarrollo de conservación patrimonial gracias a los nuevos sistemas energéticos. ¿Cómo ves, y después de todo lo que hemos comentado, que puedan ser esos avances a futuro, quizás más a largo plazo? Eh, pues enlazando con esto y aprovechando también que está Paula de Naciones de Manera Real y María de Duonés, las dos lo conocen por su actividad a Santa María Real de más años y Duonés muy recientemente, todo el impulso que está dando la Junta de Castilla y León al tema de la sensorética en los edificios patrimoniales, algunos de los cuales coinciden en esta circunstancia de que son edificios, digamos, perdidos por el territorio, pero creo que, claro, si quieres colocar sensores en sitios que donde no le llega la energía, tienes un problema. Quiere decir que tienes que alimentar todos esos sensores con algún sistema de energía, sean baterías que haya que cambiar cada cierto tiempo, o sea con un sistema más permanente como el que podamos estar aportando en este caso y que además sirva para otros usos, por ejemplo, para iluminar, poner cartelería inteligente, etcétera, etcétera. Eh, en ese sentido, si el camino es ese, quiere decir que al final un poco el objetivo para afrontar este problema de exploración de esta España vaciada, se está dando de hacer mucha gestión en remoto, apoyándose en todos los elementos de inteligencia artificial, en todos los elementos de sensores, etcétera. Creo que todo esto, también la digitalización del patrimonio y todos los programas que hay de museos abiertos, estos que tú abres de manera autónoma, un espacio patrimonial a través de un código en la cerradura y lo visitas y luego se cierra sin tener que haya... todos estos sistemas en el fondo están reclamando energía. Quiero decir que creo que hay un nicho de, tanto en la conservación patrimonial, de factores de conservación patrimonial como de seguridad, de alarmas, etcétera, etcétera, presencia de visitantes, como en estos sistemas de divulgación autónoma que están reclamando sistemas energéticos. Yo creo que desde ahí es posible que haya un nicho de mercado.
digamos, genéricamente para sistemas de este tipo. No sé, me gustaría también eso, preguntar o a Paula o por ejemplo, que ha trabajado bastante con sensores y un poco su experiencia en estas instalaciones fuera de las grandes ciudades, que ya sabemos que tienen energía, o de los cascos urbanos que no tienen este problema, si se han enfrentado con estos problemas en sitios más, pues eso, más perdidos por el territorio. Me fa- Adelante, Paula. Sí, necesito un poco de recapitulación porque no me han dejado conectarme a tiempo ni atender mucho, pero ¿cuál era exactamente? O sea, ¿el mantenimiento en estos No, no, lugares o qué? es simplemente, como sé que habéis puesto sensores en muchos edificios patrimoniales, no sé si en alguno que estaban fuera de los cascos urbanos o que no tenían sistemas de energía, que es decir, no le llegaba la electricidad, se os ha planteado poner sistemas de sensores y habéis tenido problemas o implantar soluciones particulares Sí, para esos sitios porque se has encontrado con ese problema que es el que intentamos un poco resolver con estos módulos de energía sostenible que estamos tratando aquí. pues nos ha pasado en Muga de Sayago, en Zamora, una ermita muy alejada del pueblo y funcionaban con un... Con la de Fernandiel, ¿no? Sí, Es- eso es. Funcionaban con un generador. Cuando estuve, la conozco, la conservación, que tenía un gasoil, sí, un generador de gasoil, efectivamente, sí. Eso Perdona. es, no, es que se ha ido la conexión a mí. Y se pusieron unas placas solares un poco separadas en una caseta que había, que además se tenía buena orientación, estaba justamente bien y funciona con ello. Hace poco se grabó allí un programa de, por ejemplo, de la SER, bueno, en relación al proyecto Románico Atlántico y demás, y claro, empezaron a enchufar todo y era como, ojo, que no, bueno, que para soportar todas las conexiones que quería la SER, calefacción y demás, creo que iban un poquillo justos, pero vamos, que en general funciona con eso y fue así, con placas solares. Sí, pues me parece un gran ejemplo. Se quitó un elemento de energía fósil, quiere decir, y al final Mm, contaminante y sí, todo eso. Es un poco ese tipo de sitios hacia donde estamos orientando el hacer estos módulos de energía sostenible que luego se pueden compatibilizar con el uso turístico, con la conservación preventiva y con todas estas cosas. Por eso creo que hay un nicho de, no sé si de mercado grande, pequeño, y enlazando con lo que decías, Carmen, también es verdad que al final todo esto depende de administraciones, que casi todo, que decía, algunas ermitas que lo llevan las Sí. cofradías sobre todo y alguna gestión un poco más la iglesia o a una cofradía particular. Muchos otros sitios dependen de ayuntamientos o bueno, al final todos los sistemas de conservación y divulgación turística, a mano eso, de ayuntamiento, de diputaciones o de la Junta. Y bueno, y con este mensaje a las administraciones, pues bueno, pues o sea, te pueden comprarlo, entenderlo o no entenderlo, veremos. Pero bueno, Sí, era un poco lo que iba a preguntar ahora, ¿no? De esa encuesta que hemos otro lanzado. ejemplo, ¿me escucháis? Ah, Sí, perdón. sí, perdona, Paula, adelante, adelante. Perdona, que otro ejemplo es en Ucero, en Soria, que también nos estamos allí, requieren una instalación y demás, y no llega, vamos, energía y se plantean unos paneles, lo mismo, pero aquí ya, pues como está Ucero, está el Parque Natural y demás, pues están ahí un poco en diálogo por dónde se colocan, cómo se colocan y bueno, temas ya, digamos, de entre permisos y demás, pero es el mismo caso y sería recurrir a paneles solares. Sí, es un poco lo que, y aquí pueden también cualquiera de los miembros del consorcio que están también en esta mesa, es un poco lo que se está investigando, ¿no? Por un lado, el ejemplo que ponías antes de Zamora, ¿qué pasa en esos momentos que puede haber picos de energía y si esas soluciones estandarizadas que se están planteando en el proyecto SEPAS pueden dar respuesta o cómo se solventaría en caso de que no puedan dar respuesta en ese momento? Es algo en lo que han venido trabajando estos meses y que estará dentro, ¿no?, de ese estudio de viabilidad final que estamos haciendo dentro del proyecto. Y al final, en efecto, pues siempre o casi siempre lo que está saliendo es soluciones solares, de paneles solares. Con lo que comentabas, Javier, casi todo el mundo ha respondido que creen que la administración autonómica es la más, bueno, la que más tiene que decir sobre esto. No sé cómo veis esa relación también, un poco como comentabas
con luego los que realmente son propietarios de los distintos bienes patrimoniales, como puede ser un agente privado o un obispado, o qué relaciones se establecen con esa administración. Bueno, es una pregunta muy abierta, pero no sé si estás de acuerdo tú también con que la autonómica es la que más tiene que decir, o entran otro tipo de administraciones también. Javier, no sé cómo lo ves. Eh, sí, parece que el primer agente que siempre hablamos de patrimonio casi es la Junta de Castilla y León. Al final Sí, es un ¿no? poco por obligación legal, quiero decir, entre otras cosas, pero es verdad que hay muchos agentes privados que tienen bienes del patrimonio y además de muy diverso tipo. Quiere Sí. ¿Se corta un poco, Javier? decir sí, perdón. No, Sí, decía que además de la administración autonómica, que parece la gente primero y casi por obligación legal, que también hay un montón de agentes privados con bienes o de gestión privada, que volviendo a Zamora, la ermita de Fernandíes, si no recuerdo mal, era la cofradía prácticamente la que se ocupaba de la ermita. Los vecinos, ¿no? Era del Sí, los pueblo. vecinos, sí, una Sí, cofradía sí. que, bueno, hacía la fiesta Mm. y era un poco, y conozco más casos de esos, de ermitas que, bueno, la propiedad puede ser el obispado, pero al final los que se ocupan del mantenimiento y de la gestión del poco o mucho uso que pueda tener esa ermita, a veces son cofradías de vecinos de la localidad los que se ocupan y los que tienen interés por ahí. Y muchas veces los ayuntamientos, más que obispados, de que ese elemento se pueda convertir en un recurso turístico, cosa que ahora no puede porque no se puede, no hay luz o todos estos mm, temas que hemos estado comentando. Entonces, cierto, la administración autonómica parece que es el primer destinatario, más, y después todos los convenios que suele hacer la administración autonómica con los ayuntamientos, con diputaciones, con fundaciones, obispados. Bueno, al final, como siempre en patrimonio hay un montón de agentes intervinientes. Los que trabajamos en patrimonio ya nos conocemos, que al final bueno, que al final es muy transversal y hay un montón de agentes interviniendo sobre agentes de patrimonio en su propiedad, en su gestión, en la delegación de la gestión. Bueno, al final las soluciones son múltiples, los agentes múltiples. Sí, el peso sobre todo es de la Junta fundamental, pero sin descartar ninguno de estos intervinientes, que son muchos y muy variados además. Pues dentro de estos intervinientes que comentas, Javier, tenía pensada una última pregunta para lanzaros a todos ya y que vayáis respondiendo conforme queráis y también abriéndole un poco la participación al público y a todos los que estáis asistiendo a la mesa y que queráis compartir o incluso hacer preguntas a los 4 ponentes que nos están acompañando. Esa pregunta, que también podéis ver ahora en pantalla y ahora la quito de nuevo, es ese papel de la empresa privada, ¿no? A la hora de implementar estos sistemas o de trabajar con estas comunidades, el papel que puede tener la empresa en estos espacios. ¿Cómo lo veis? También pensando en que muchos de nosotros somos entidad privada y bueno, y muchos de los que estáis asistiendo, que además de tener que establecer esas relaciones con la administración, eh, yo creo que se ha ido respondiendo ya esta pregunta un poco cuando hemos hablado de los nichos de mercado, pero ¿cómo lo veis? Quizás alguno de los que sois ya empresa privada directamente que estáis por aquí. ¿Quién se anima? A ver si me va por aquí el... A ver, como participante de una empresa privada, ¿no? Estoy trabajando. Em, creo que la empresa privada tiene que irse modernizando, ir viendo, no solo dar la solución a lo que te está requiriendo el cliente, sino también ver más allá de lo que te está pidiendo, sino, a ver si me explico. Muchas veces te vienen, hay una problemática y te piden una solución, pero esa solución hay que buscarla pensando más, no a corto plazo, sino a medio plazo, ya teniendo en cuenta temas de pues, tramitaciones, integración, cosas que van a facilitar todo el proceso tanto de diseño como de ejecución y luego integrarlo dentro del ciclo de economía circular. Es decir, que no vale, mira, necesito que me pongas unas bombillas aquí, vale, le pones las bombillas, pero necesitas además
que tenga eficiencia energética, le des una solución que a lo mejor en un principio le va a parecer más complicado a la persona que te está buscando la solución, pero si le das unas soluciones que las puede integrar, se las explicas, le dices todo lo que le va a mejorar a lo que tenía en su idea, creo que es primordial. Tenemos que ser no solo aportadores de soluciones, sino también tenemos que encauzar las ideas para conseguir algo realmente integrado dentro de, en este caso, del patrimonio y dentro de unos requerimientos energéticos sostenibles, ¿vale? Y unos materiales adecuados, no pillar lo primero más barato y quitarte el problema lo más pronto posible. Es decir, que la empresa privada tiene que tener una solución global y a futuro, no solo para la solución inmediata que a lo mejor te están requiriendo. No sé si me lo Sí, explica. sí, te has explicado muy bien. ¿Crees que esto está siendo así o las empresas van por el buen camino? No sé si alguna de las que estáis Creo que aquí. sí, porque ya no solo son las empresas que ofrecen los servicios o las soluciones las que están intentando educar al cliente, sino que muchos clientes ya vienen con eso en la cabeza. La gente se está informando mucho, no está buscando la solución más rápida, a veces sí, pero ya muchas cosas de los que se están planteando, muchos de los problemas, como puede ser el caso del patrimonio, estamos pensando en algo a futuro, es como el proyecto SEPAS. Necesitamos una solución, es facilitar que el bien sea accesible, pero estamos buscando algo no solo a corto plazo, sino una solución a largo plazo, fácil de mantener, fácil de ir mejorando y que además sea accesible tanto a la persona que lo va a visitar como a quien lo está gestionando. Entonces, las soluciones globales también les están empezando a pedir la gente que tiene la problemática, la necesidad. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? No sé cómo lo veis el resto o si alguno de los que habéis estado asistiendo tenéis alguna pregunta de todo lo que de todo lo que se ha comentado aquí. Sí, yo estoy de acuerdo con Menchu en que hay que hacer una labor proactiva también por parte de las empresas de descubrir soluciones a la administración, ¿no? La tecnología siempre va por delante de la legislación, de la administración y de la legislación. Entonces, ese trabajo, esa proactividad en ofrecer soluciones, en descubrir, bueno, pues nuevas soluciones a retos que antes, hasta ahora, pues parecían utopías o parecían muy difíciles. Si realmente existen nuevas tecnologías que lo permiten, pues hacérselas saber. E igualmente un trabajo conjunto. También las empresas deben, bueno, pues AICE es un buen exponente, ¿no? De puesta en común de empresas, de soluciones y de trabajos, que creo que aquí pues es muy útil. Casi en cualquier proyecto, pero en proyectos de este tipo que constituyen realmente retos, ¿no? Para bueno, soluciones en los lugares más recónditos y en los lugares más complejos o sofisticados bueno, por un tema simple de conservación, no hay que ir más allá, pues el poder darnos a conocer, ofrecer nuestras soluciones e incluso desarrollar nuevas de forma conjunta, creo que es fundamental. O sea, tanto trabajar en red conjuntamente para nuevas soluciones como dárselas a conocer a la administración para que o bien si la legislación lo permite, cuenten con ese tipo de tecnologías y si no, puedan ser tractoras también de cambios en la legislación, ¿no? Que sean compatibles con la conservación y que puedan producir pequeñas modificaciones legislativas o normativas que permitan implementar este tipo de soluciones. Ujú. Muchas gracias. No sé si ya son las 11 pasadas, no sé si hay alguna pregunta o si quizás por parte de, no lo sé, si Joaquín o María, que son parte del consorcio, tienen también alguna aportación o tenemos también con nosotros alguna de las empresas que estuvieron también en la presentación del proyecto, como Escelco, pues si tenéis alguna pregunta, adelante. Tenemos todavía unos minutitos. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Eh, Joaquín. a mí, en todo caso, lo que me gustaría señalar es si no sería necesario, ante la propuesta que nosotros
estamos haciendo dentro del proyecto SEPAS y quizá como un paso más hacia el futuro, hacer una especie de mapa o de vademecum en el que se pudieran incorporar a una tipología de monumentos que evidentemente será variada por lo que hemos hablado antes, tanto desde el punto de vista climático como geográfico, como de situación de cercanía respecto a los municipios o lejanía en su caso. Si no sería fácil, si no sería, digamos, de alguna manera bueno para las personas, entidades que se encontraran ante una situación determinada de tener un bien singular, bueno, pues diferentes soluciones que de antemano se pudieran proponer para cada uno para esta tipología de bienes, ¿no? Pues diciéndole o advirtiéndolo, si te encuentras en esta situación, como estás en el mapa de vientos al que hacía referencia antes Pablo, pues mira, estas soluciones son más factibles para ti o al contrario, son más complicadas. Y luego también dentro de esta estandarización de los posibles cajones en los que podemos colocar a cada uno, en todo lo que tiene que ver el tema de lo que puede ser cartelería, yo opino que sería muy importante que pensáramos en todo lo que es el teléfono y la información geolocalizada, la realidad aumentada, como posibilidades que eliminarían en muchos casos esas posibilidades de que medioambientalmente o desde el punto de vista patrimonial nos facilitara el no estar incurriendo contra una determinada legislación o contra una determinada normativa. Es decir, que se planta a veces un panel de 2 metros delante de un determinado bien, cuando en realidad, teniendo la posibilidad, en muchos casos, en otros evidentemente no existiría, la posibilidad de recibir toda la información sobre el bien a través de lo que pueden ser medios digitales, ya que en muchas ocasiones lo importante no va a ser los restos, lo que quedan de una determinada ermita, que en ocasiones es simplemente un arco o, digamos, pequeñas sillares o ladrillos, bueno, como decía antes, pequeñas huellas de lo que fue, sino la historia que tiene ese bien y lo que significó. Es lo que se me ocurre a mí que podría añadir. Por un lado, tipologías y por otro lado, la incorporación de otras tecnologías para facilitar la implementación de estos medios. Gracias. Sí, gracias, Joaquín. Yo creo que es acertado, ¿no? Al final, esto que comentabas de distintas tipologías o este mapa, ¿no? De tipologías, casi, si no te he entendido mal, como una especie de manual, ¿no? A seguir, dependiendo en función del lugar en el que nos encontremos. Yo creo que es similar a lo que se está planteando o que podría, ¿no? Incluso plantearse en ese estudio de viabilidad de SEPAS y las distintas soluciones que se plantean. Se plantea un poco también la viabilidad en función de distintos factores como los económicos, los técnicos. Yo creo que ahí entra también, ¿no? Esa parte de las distintas condicionantes y luego el tema de las diferentes tecnologías. Yo creo que se está trabajando, ¿no? En algunos de los ámbitos también, en otros proyectos de investigación, que bueno, al final no quita que seguramente otras tecnologías también necesiten de esas fuentes de alimentación energéticas. No sé si en este sentido, creo que estaba por aquí también conectado
David del ITCL, aunque no sé si tiene la oportunidad o no de abrir micro, pero bueno, ha estado también involucrado en alguno de los proyectos anteriores. Sí, estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Muchas gracias por asistir. O si Bueno, tienes alguna cuestión de cómo se está desarrollando el... yo creo que ya está dicho todo. O sea, coincido Mm, con lo que decís y yo más igual tengo un poco más una visión más filosófica porque no he participado en el proyecto o mm, igual por introducir también un elemento de debate y al final es y porque nos pasa en muchos de nuestros proyectos que es la concienciación. Entonces al final antes de hacer todo esto muchas veces hay que crear la necesidad de hacerlo. Es decir, por poner un ejemplo con el transporte rural. El transporte rural es un servicio mayoritariamente deficitario, pero que es un servicio que tiene que estar ahí porque es una necesidad y la gente lo entiende como una necesidad. Y al final, pues tenemos que establecer servicios, hay ayudas, se ha digitalizado bastante en ese sentido por el transporte a demanda y todo esto. Y al final, bueno, pues dando ese enfoque que se podía considerar, entre comillas, como un caso de éxito por una implementación de un servicio novedoso en el entorno rural, pues bueno, pues intentar llevarlo a otros campos, al patrimonio, la mm, energía, a las comunidades. Pero yo creo que es principalmente se partiendo de la base de que hay que entenderlo como una necesidad para que tanto los ciudadanos como las administraciones, como toda la maquinaria, pues lo entienda como un servicio que hay que dar sí o sí. Y al final, si no, pues a veces nos quedamos un poco en la orilla, pues por eso, pues al final no hay esa concienciación o esa necesidad apremiante de algo. Pero yo digo, es mm. más elemento de debate porque esto da para mucho y hay muchas aristas, pero bueno, un poco por añadir algo más al debate. Sí, muchas gracias. Sí, no, yo creo que tiene que ver con esa parte también que comentaba Pablo de la concienciación y la formación incluso a las personas de los distintos entornos rurales, etcétera, pero hasta que no tenemos claro lo que, o sea, que realmente necesitamos este tipo de soluciones, pues es difícil demandarlas, como bien dices. Pues nada, no sé si alguno quiere comentar alguna cosilla más. Yo creo que se han puesto sobre la mesa temas bastante interesantes. Que recogen un poco, ¿no? Lo que venimos trabajando en el proyecto SEPAS y que sí que ponen pues, sobre la mesa la importancia, ¿no? de esa colaboración entre la administración pública y las entidades privadas, con los gestores del patrimonio, un poco realmente que ahí hay un nicho, ¿no? Porque vemos que existe esa problemática en muchísimos de los bienes, bueno, por no decir en la mayoría de los bienes de patrimonio un poco disperso de Castilla y León, es una de las características de nuestra comunidad. Entonces, al final, pues ha salido, ¿no? Esa parte y esa necesidad de dotar de energía. No estamos tantos, ¿no? Hoy y ya han salido dos o tres ejemplos de lugares concretos, más los que estamos trabajando como casos pilotos en el proyecto, de lugares concretos que necesitan de esas fuentes de energía. Al final también una de las conclusiones, ¿no? que vemos es que casi siempre tendemos a la energía solar y a las placas, que tenemos que ir viendo cómo estandarizarlo de la mejor manera posible y cómo ese lento avance que vemos que ha ido muy despacio estos últimos años, también ha habido muchos agentes externos, sí que puede producir un cambio a futuro porque es algo que está ahí y que ya se empieza a demandar por parte de las distintas entidades y administraciones. Es un reto al final el que tenemos y yo creo que, bueno, poco a poco con este tipo de encuentros y proyectos como el de SEPAS y otros muchos, ¿no? que se realizan en otras entidades o con otros consorcios y otras colaboraciones, pues al final van dando respuesta. Por mi parte, nada más. Daros las gracias a todos por haber asistido. Os compartiremos las conclusiones un poco de esta mesa, de las preguntas que hemos ido lanzando. Cualquier aportación que queráis hacer, no os cortéis, me lo podéis también mandar por escrito, porque yo creo que va a ser muy interesante recopilar esto, haceroslo llegar y seguir generando, ¿no? un poco de dinamismo y debate en torno a estos temas y que no se acabe aquí en diciembre cuando acabe la ejecución del proyecto, sino que podamos seguir más adelante incluso, bueno, pues con esas propuestas de negocio y esos nichos haciendo propuestas conjuntas o provocando esa demanda de alguna manera. Eh,
nada, muchísimas gracias a todos. Si alguno quiere decir un aporte, y si no, pues ya nos despedimos. Gracias a vosotros. Nada, muchas gracias a todos Muchas por gracias. asistir. Saludo. Gracias, Gracias. Carmen. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Pues muchas gracias. Un Seguimos en abrazo contacto. para Hasta todos. luego. Igual, hasta luego. Hasta luego, gracias.